Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Dame las camaritas, por favor. Siempre la cagada. Chicos, les he subido la práctica de laboratorio. Les voy a indicar para que ya trabajen en ello. Es una práctica grupal. Pueden ir aquí en la sección de actividades. Tienen algunos recursos que les he subido. Aquí está la práctica, lo que tienen que hacer. Abrámosla para que ustedes chequen. Tienen hasta el 28, hasta el lunes 28 de junio. Tienen aquí algunas actividades. Bueno, yo les he puesto aquí el formato del informe que tienen que presentarme. Simplemente tienen que irlo modificando. Consta de algunas partes, lo que es una introducción, lo que es la parte de metodología, objetivos, que ya prácticamente están hechos. Si ustedes desean, pueden agregar algo más. La parte del desarrollo, igual eso sí tienen que ustedes hacerlo. La parte del índice también tienen que actualizarlo. Son mediciones eléctricas lo que van a resolver. Tiene aquí el índice, como les decía, los objetivos. Bueno, el objetivo principal es familiarizarse con el uso de los equipos del laboratorio de electricidad, fuente de poder, protoboard, multímetro. Tenemos algunos objetivos específicos. Vamos a leer lo que son las resistencias con los códigos de colores, a medir estas resistencias con el multímetro, a calcular lo que es la corriente. Vamos a simular también. Van a utilizar ustedes el Proteus o el Multisim, que es del software, de los software que los compañeros mostraron en las exposiciones, y van a armar esto en el laboratorio virtual. Entonces, eso les voy a explicar el día de hoy cómo se va a trabajar. Bueno, que ya les voy a mostrar lo que tienen que hacer. Pero este es el laboratorio virtual. Tienen acá este que dice Laboratorio Virtual Labs LAN, práctica 1. Acá tienen también lo que es un PDF con el manual. Si es que de pronto tienen alguna duda, aparte, se me descargó. Si es que tienen alguna duda con el manejo del laboratorio, igual les dejo el manual para que ustedes chequen. Y aquí las especificaciones, cómo utilizar, cómo manejar los instrumentos. También lo pueden chequear. Todo lo que tiene que ver el manual de operación del laboratorio. Y aquí este es el laboratorio. Entonces el link que les he preparado. Entonces ingresan. Como les decía, es un laboratorio remoto. Ténganle en cuenta, bueno, aquí le ponemos aquí. Ténganle en cuenta que les va a dar un cierto tiempo para que ustedes puedan utilizarlo. Así que irán grabando, porque si por A o B ustedes se les acaba el tiempo y no grabaron, pues no van a poder cargar. Les voy a indicar aquí cómo manejar los controles, cómo grabar, todo eso. Entonces miren, aquí tienen, me da 2 horas, ¿sí? para realizar la práctica. Entonces yo puedo escoger aquí los elementos. Tengo resistencias, tengo diodos, capacitores, inductores. Y aquí en el signo más, ustedes inclusive pueden agregar más dispositivos. Aquí pueden elegir las resistencias que les pide justamente en la práctica. Hay de diferentes valores, miren, con sus diferentes códigos de colores. Aquí está el valor. Por ejemplo, si yo quiero esta de 36 kilo ohmios, le hago doble clic, cierro y miren, se me abrió. Bueno, le hice 3 veces.
Y esto yo puedo ir arrastrando acá al protoboard. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo por aquí lo que son los conectores de los diferentes elementos que tengo acá. Por ejemplo, esta sección de aquí es lo que es la fuente de poder. Yo puedo configurar cada fuente de poder. Puedo manipular aquí los parámetros de ajuste. Tengo el multímetro. Puedo también agradecer, puedo yo aquí cambiar, digamos, si es que voy a medir un voltaje, corriente alterna, corriente directa, eh, para medir resistencia. Dale. Leonardo está con el micrófono abierto. Medir corriente. Y para poder acceder a los pines de esto, yo accedo a cambio acá. Regreso acá donde dice placa de prototipo. Regreso al protoboard y aquí se encuentra el multímetro. Entonces, miren, el multímetro tiene estas dos secciones. Voy a mostrarles aquí. Toda esta parte de aquí es los pines del multímetro. ¿Sí? Entonces aquí tienen para medir lo que es el voltaje, sería esta parte de aquí. Y esta parte de acá, en cambio, es para lo que es medir la corriente. Entonces ténganlo en cuenta, ¿no? Tienen que conectar correctamente para medir cada una de las características. Tenemos acá también, miren, un osciloscopio de 2 canales. Acá ustedes pueden acceder al osciloscopio. Entonces también ya lo hemos de ver en alguna práctica el uso del osciloscopio. Tiene aquí para manipularlo, las escalas, hacer algunas mediciones. Bueno, tienen algunos parámetros de configuración. Generador de funciones, también para generar diferentes tipos de señales periódicas. Básicamente, puedo elegir aquí la frecuencia a la que quiero trabajar. Puedo elegir la amplitud. Puedo elegir un offset. Entonces lo hemos de ir viendo en el transcurso de la asignatura. Pero ya para que ustedes vayan viendo lo que tenemos. Entonces tenemos fuente de poder. Tenemos un osciloscopio. Tenemos un generador de funciones. Multímetro. Y acá tenemos la placa de prototipo. Entonces, ¿cómo se trabaja sobre la placa de prototipo? Ya. A ver, aquí. Esto es lo que se denomina el protoboard. Lo que les había dicho que consulten cómo se maneja, cómo se trabaja. Funciona de la siguiente manera. Estos de aquí son bueno, tienen unos agujeros que me permiten a mí conectar diferentes elementos, ¿no? Resistencias. Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Digamos, yo quiero conectar aquí en el protoboard una resistencia. Lo desplazo, ¿no? Entonces, obviamente aquí estas patitas van a ingresar a estos agujeros del protoboard, ¿no? Puedo conectar diferentes dispositivos, inclusive circuitos integrados. Entonces, ¿cómo funciona el protoboard? A ver, aquí tienen una nomenclatura, si ustedes ven, dice A, B, C, D, E, ¿sí? Que son como que columnas que yo tengo. ¿Sí? Acá también tengo el F, G, H, I, J. Entonces, internamente tienen ellos un conductor que los une. Por decirles, internamente, todo esto de aquí está interconectado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conectar algo así, ¿no? Si yo quisiera conectar... Estoy sin el... Si yo quisiera hacer esta conexión, una resistencia en paralelo con otra resistencia, así, ¿no? Interconectadas. Entonces, esta conexión de aquí, yo la logro justamente con el protoboard. Como les decía, estas secciones de aquí están internamente conectadas. ¿Sí? De esta manera, los numerales. Ustedes ven aquí está numerado 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, entre el 1 y el 2, estas no están interconectadas. Si yo quisiera conectar el 1 con el 2, tendría que yo aquí poner un cablecito y conectar acá.
¿Cómo hago eso? Aquí ustedes ven, aquí hay cables. Le puedo seleccionar, por ejemplo, aquí un cable rojo. Digamos, quiero interconectar este con este. Así. Interconecto, ¿no? Con un cable. Digamos, quiero interconectar este con el de acá. Puedo cambiarle de color también. Puedo escoger diferentes colores de cables. Bien. Para que vean ustedes, por ejemplo. Les voy a mostrar cómo les decía que borrémoslo. Aquí puedo yo girarlo o puedo borrarlo. Borrémoslo. También borrémoslo. Ya, por ejemplo, como les decía, este de aquí, estos están internamente conectados. Estos están internamente conectados. Entonces voy a probarlo. Voy a medir justamente la conductividad. Si yo mido conductividad, voy a escoger un cable rojo y voy a medir, miren, aquí voy a medir la resistencia, en otras palabras. Y en el multímetro, miren, aquí en esta parte me mide voltaje y resistencia. En esta parte de acá, en cambio, me mide corriente, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la parte de resistencia. Aquí voy a conectar un cablecito, digamos, voy a medirle, perdón. Conecto este cable acá. Voy a escoger un cable azul y conecto acá. Entonces voy a ver si es que estos dos puntos de aquí están internamente conectados. Entonces, miren, ya le conecté al multímetro, ahora voy a multímetro. Tengo que medir ¿qué? Resistencia. Entonces, ¿qué debería salirme ahí? ¿Qué valor de resistencia? María del Cisne. Ahí está riéndose María del Cisne. A ver, ¿qué valor de resistencia debería darme ahí? En esta parte de acá. Si yo le configuro así el multímetro. Pongan las cámaras, por favor. A ver, ¿quién me dice qué valor de resistencia debería darme esto? 0. 0. Juan, John, Daniel, ya, muy bien. 0, ¿no? Porque supone que esto está interconectado, ¿no? Vamos aquí, le selecciono entonces en resistencia y hago la medición. ¿Cómo hago la medición? Voy a este botón que dice realizar medición. Y mire, y me da, bueno, me da un valor muy bajito, que es de 330 miliamperios. ¿Sí? Me da un valor de, o sea, en ohmios, perdón, miliohmios, 303.9 miliohmios. Es decir, que yo tendría, si lo cambio a ohmios, yo tendría 0.3 ohmios de resistencia. Es una resistencia muy baja en realidad. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto de acá en cambio? Si yo le cambio a otra columna, ¿qué pasaría a María del Cisne ahí? ¿Qué me mediría el multímetro? Cambiaría el valor porque no están conectadas entre sí. ¿Y qué valor debería mostrarme el multímetro? Veamos. Me da justamente este símbolo que lo van a ver tal vez en algunas ocasiones. Este quiere decir como que infinito. O sea, tienen una resistencia infinita. O sea, no tienen conductividad, nunca se tocan en ningún momento. ¿Sí? Pues tienen una resistencia infinita. Entonces quiere decir que no no hay conductividad. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver. Entonces, en resumidas cuentas, el protoboard, las columnas están interconectadas entre sí. El 1, el 2, el 3, internamente. Pero entre ellas, digamos, la columna 1 con la columna 2 no están interconectadas, son independientes. ¿Sí? Ahora, las de acá arriba, en cambio, sirven para alimentación y esas son, en cambio, interconectadas. Por ejemplo, toda esta franja de acá arriba está internamente interconectada y toda esta franja de acá abajo también internamente interconectada. Pero esta es independiente con la de acá. Entonces, veámosle. Si yo le mido la resistencia de la fila de arriba, vamos a medir en los dos extremos. Aquí me va a dar entonces un valor. Mire, 301 miliohmios.
Miren, y si le ven que cuando yo mido nuevamente me da un valor. Eso es porque, miren, estamos hablando de un laboratorio, como les digo, virtual. Es un laboratorio, perdón, remoto. O sea, son equipos reales los que estoy manipulando remotamente. No es algo simulado, como el Multisim o el Proteus. Son equipos reales. Por eso es que, miren, hago una medición nuevamente y me da un valor diferente, que es lo que sucedería en un laboratorio real, ¿no? Entonces, este está interconectado. Ahora, si yo mido este con el de acá abajo, a cambio, miren, ¿qué sucede? No está interconectado. ¿Sí? Básicamente eso es el protoboard. Eso me hace el protoboard. Entonces, como les decía, si yo quisiera, por ejemplo, armar este circuito de aquí, digamos, de una resistencia que esté en paralelo con otra resistencia. ¿Cómo lo pondría yo en el protoboard? Lo podría poner así. A ver, lo podría poner así. ¿Estaría bien? ¿Qué dice? ¿Perdón? No, ¿Por qué? No tendría No que estar están en... interconectados. están separados. Porque esto de aquí, ¿no es cierto? Yo decía que estas filas de aquí están internamente conectadas. Lo que estoy haciendo aquí es como tener un cable y aquí en paralelo estoy poniendo una resistencia. Y acá también otro cable e internamente una resistencia. Es lo que estoy haciendo. Entonces está mal conectado. No estoy haciendo esto de aquí. Entonces para ello debería, bien, conectarlos así. Ahí. Ahí sí estaría bien, ¿no? Uy, se me fue. Como esto está interconectado entre sí, yo tendría aquí estos dos pines conectados y estos dos pines conectados. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí podría medir, justamente una de las prácticas es medir las resistencias. Entonces yo podría medir aquí. Digamos, voy a medir primero la resistencia sola. Si yo le pongo acá abajo, a esto de aquí son independientes también. Esta columna es independiente con la de acá abajo. Están separadas. Si yo las coloco así, ahí están aisladas, no están conectadas en paralelo. Si yo mido con el multímetro este extremo y este extremo de la resistencia, me va a dar un valor. ¿De cuánto? El problema es que este solo es de 38.65 kilo ohmios. Acuérdense, 38, bueno, redondeamos, 39 kilo ohmios. Si yo lo coloco acá en cambio en paralelo, mido nuevamente. Aquí, bueno, hay un tema aquí con este laboratorio, es que yo no puedo conectar cualquier elemento en paralelo o en serie. Tienen que ser valores reales, valores, me parece que era déjeme ver, borremos esto. Parece que las resistencias de 1 kilo sí había como, 1 kilo, este de aquí. Voy a coger dos de 1 kilo. Hoy se me fueron muchos. Voy a medir primero una de 1 kilo. Ya, ahí tengo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Kilo ohmio. Si yo la conecto acá en paralelo con otra. Miren, la mitad, 500 ohmios. Bien, eso con respecto al multímetro y al protoboard. No sé si tienen alguna duda tal vez con el manejo del protoboard, del multímetro. Bien, entonces vamos a ver rápidamente lo que es la fuente de poder también que la vamos a utilizar.
Entonces, miren, yo ahora voy a medir, en cambio, voltaje. Entonces, voy a poner este voltaje acá en el positivo, en más 28 voltios, y acá en común. Este común de aquí también es importante. Siempre hay que conectarlo a tierra. Entonces, yo puedo acá conectar a esta parte azul, por lo general se conecta a tierra. Aquí le voy a conectar este valor. Aquí yo tengo una tierra. Aquí, conecto a tierra. Ya. Entonces voy a medir aquí. Mire, le conecto un extremo del multímetro a tierra. Y el otro le conecto a más 20 voltios. Entonces voy acá a la fuente. Ustedes ven acá, tiene hasta más 25 voltios, en realidad. Pero máximo me permite escogerle hasta más 20 voltios. Por eso está más 20 voltios. Pero en realidad esto es una fuente variable. Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí 10 voltios. ¿Sí? Entonces, si yo le selecciono 10 voltios, acá me debe dar 10 voltios. Lo voy a medir en el multímetro. Tendría que cambiarle aquí, en cambio, a voltaje, corriente directa. Este símbolo de aquí quiere decir corriente directa. Este es corriente alterna. Todavía no lo vemos. Corriente directa. Entonces, aquí voy a medir voltaje. Pongo realizar medición. Y miren, tengo 10 voltios. Estoy midiendo directamente desde el multímetro, miren, a la fuente de poder. Voy a irme nuevamente acá a la fuente, voy a seguirle jugando, voy a ponerle 12 voltios. Vamos al multímetro, realizar medición. ¿Qué pasó? $12 voltios. Ahí está. 12.9. 12.9. Acá me están viendo 12.91 más o menos. Sí, y así le puedo variar hasta, bueno, hasta 20 voltios me parece que hay como. Vamos a ponerle en 17. Ahí estamos, ¿no? 17.01 voltios. Puedo medir también corriente. Bueno, ya le hemos de ir viendo durante esta semana el resto de operaciones que puedo hacer. Pero bueno, por ahora me interesa que manejen ya, se vayan familiarizando con el laboratorio. Vayan utilizando el multímetro, vayan utilizando las resistencias, agregar nuevos valores. Y acá, como les decía, pueden ir guardando también. Entonces, ponen aquí donde dice guardar. Se va a descargar, miren, un archivito que dice experiment.sig. Eso se va a descargas. Por decirles algo, digamos que a mí se me cierra esto, se me acaba el tiempo o yo salga. ¿Sí? Voy a ingresar nuevamente. Acceder. Ya, miren, y me sale nuevamente, ¿no? Comienza el conteo de 2 horas, pero se me ha borrado todo, ¿no? Voy acá en cambio a cargar. Bueno, aquí ya me sale lo que he descargado, experimento, sí. Y aquí está, miren, guardado. ¿Sí? Lo que sí se desconfigura es los equipos. Por ejemplo, el multímetro. Bueno, el multímetro sí se guardó. La fuente, veamos. No, sí se guardó. Genial, antes no se guardaba las configuraciones. Bien, entonces, eso para que la tengan en cuenta. Es más, en la práctica de laboratorio les pide que ustedes agreguen justamente los adjuntos. Aquí les pide, miren, presentar el formato PDF del informe, adjuntar los archivos generados en LabsLang, que es el que les digo, el que acabo de descargar, y en las simulaciones también. Tienen que adjuntarme el archivo de Multisim o el de Proteus. Bien, eso deben hacer. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, eso es para ir agregando más instrumentos, pero bueno, no necesitamos por ahora. Cerrémoslo. Ya tengo aquí cargado lo que necesito. ¿Qué más tenemos por acá? El generador de funciones. Bueno, el generador de funciones
Solo les voy a dar una vista así rapidísimo para que ustedes le vean. Eso lo vamos a ver ya más adelante, ya cuando veamos corriente alterna, pero solo veámosle para que ustedes vean de qué trata. Este es un generador de señales sinusoidales. Por ejemplo, aquí lo voy a poner de 1 kilohercio. Ponerle amplitud de 1 voltio pico pico y dejémoslo ahí. Acá en cambio yo puedo medir esta señal con un osciloscopio. Aquí voy a conectar el canal 1, tengo 2 canales, y voy a medir la señal de mi generador. Mire, acá tengo el osciloscopio, es un instrumento en cambio que me permite medir señales eléctricas en función del tiempo. Hago aquí también realizar medición, miren, y me da la señal. Puedo variarle aquí en lo que les decía la amplitud, la escala en el tiempo. ¿Sí? Puedo medir aquí la frecuencia, puedo medir la amplitud de mi generador. En este caso tengo una señal sinusoidal, yo puedo configurar una señal cuadrada, entonces el osciloscopio, realizar medición, miren, está generando una señal cuadrada, una señal triangular, y una tipo rampa también, señales periódicas. Bueno, eso es osciloscopio y generador de funciones. Eso lo vamos a ver más bien cuando, como les digo, analicemos circuitos de corriente alterna. Por ahora nos vamos a centrar en lo que es el multímetro, fuente de poder, protoboard y resistencias. Vamos a trabajar básicamente con resistencias por ahora. Luego ya vamos a ver capacitores, inductores, y vamos a ir viendo algunas otras tipos de configuraciones. Ya, entonces eso sería, volvamos acá a la parte del documento. Entonces, ¿qué les dice la práctica? Miren, por ahora les recomiendo que hagan los primeros puntos, hasta ir abarcando el resto de contenido. Aquí les dice, miren, que abran LabsLang, se familiaricen con su entorno. Eso de aquí tenía que explicarles, ¿cierto? Ustedes tienen que ir, como les digo, completando este informe. Ponen aquí los integrantes del grupo. No se ve su pantalla, licenciado. A ver. Ahí. Tienen que aquí ir poniendo los integrantes. Actualizan el índice. En introducción tienen que ustedes poner aquí, redactar esto. Borran esto, redactan. Tienen que indicar cuál fue el tema que abordaron. En este caso, estamos haciendo la familiarización con equipos de laboratorio. Pues, qué tipo de estudio hicieron, de qué se trata, ¿no? Que lo que hicieron más o menos un tipo de resumen, ¿no? Introducción a lo que se va a tratar en la práctica de laboratorio. Entonces, tienen que hablar ahí de las resistencias, voltaje, corriente, en esta parte introductoria. Eso tienen que redactarlo ustedes. Y está calificado. ¿Es uno por grupo o cada uno de integrantes? Es grupal. Ese es un trabajo grupal. O sea, pero para subirlo al EVA, que solo sube uno o suben todos. Solo una persona puede subirlo. Ya se registra en el resto de personas. Los objetivos que ya les he puesto yo: familiarizarse con el uso de los equipos en el laboratorio, los específicos, leer los valores de las resistencias en código de colores, medir las resistencias con el multímetro, calcular la corriente con la ley de Ohm, simular los circuitos, resistencia y medir voltaje y corriente. Aquí tienen que utilizar, ¿no?, Multisim o Proteus para simular, y armar el circuito y medir corriente y voltaje en LabsLang y comprobar estas tres cosas. Entonces, entendemos por una parte lo que es la simulación y el armado, y por otra parte el cálculo. Entonces, esos tres valores los vamos a ir comparando a ver qué resultados nos dan en el laboratorio. Entonces, primero, como les decía, vamos a trabajar con las resistencias. Van a ubicar 4 resistencias de 820, de 1 kiloohmio, de 5.6 ohmios, de 10 kiloohmios y de 68 kiloohmios. Ustedes lo buscan acá. Aquí tienen, miren, todos los valores. 68 kiloohmios, por ejemplo, acá. Acá les va a aparecer, ¿no? Ustedes tienen que ir, pueden hacerle un zoom, ver el código de colores, es lo que les pide acá. Y dice, luego de que realice la lectura de sus valores, de acuerdo al código de colores, llene los datos en la tabla 1.
Entonces aquí ustedes pueden, ¿qué colores? Por ejemplo aquí. Tengo azul, plata, me parece que es este, naranja y oro. Ponen los colores y aquí ponen el valor que tendría, ¿no? El valor leído. Y acá en cambio ponen el valor medido. Pues tienen que medir en cambio con el multímetro. Pues tienen que comprobar, ¿no? Pues obviamente no les va a dar el valor exacto porque tienen un valor de tolerancia, ¿no? Esto miden acá. Y llenan la tablita, ¿no? Llenan el valor leído en el código y el leor en cambio el valor medido con el multímetro. ¿Sí? Por ahora podrían avanzar con eso. De acá ya viene lo que es la simulación. En cambio tienen que armar, sea en Proteus o en Multisim. Armar este circuito de aquí. Y ir variando igual los valores. Aquí tienen una resistencia, ¿no? Tienen una resistencia de 1K, primero puede ser. Luego puede ser, lo pueden variar a 10K. ¿Sí? Y les pide aquí medir el voltaje con este multímetro que está en paralelo. Aquí tienen una fuente de poder, entonces van a medir el voltaje en la resistencia. ¿Sí? Y eso hacen ustedes una captura y van poniendo. Todo esto de aquí verán, esto de aquí está en métodos. Todo lo que tienen que hacer está en métodos, pero lo que ustedes vayan resolviendo lo van haciendo acá en resultados. Por ejemplo, ustedes ponen numeral 1, ponen lo que han hecho, digamos acá en numeral 2, ¿no? Ponen lo que han hecho, capturas de pantallas. De esto, del LapsLAN, código de colores, que están, qué sé yo, midiendo con el multímetro. Esto van poniendo como el desarrollo, ¿sí? En resultado. Ingeniero, una pregunta. En el LabsLAN, que hay que generar los archivos, ¿que generamos uno cada vez que cambiemos una resistencia o cómo sería en ese caso? No, pueden generar uno solo. No solo con las resistencias así puestas en línea, podría ser. Podría ser, digamos, uno para este punto, que es valor de resistencias. Acá ya cambian. Miren, acá ya tienen que, en cambio, poner ya una fuente de poder con una resistencia. Ahí podrían poner otro archivo. Acá tienen, en cambio, miren, dice montar el circuito, medir el voltaje de la resistencia. Esto es lo que está acá. Aquí, miren, en cambio, está comparando. Bueno, es lo mismo acá. El valor de la resistencia leída, el valor de la resistencia medida, y aquí en cambio el valor del voltaje simulado. Eso de aquí tienen que simularlo. ¿Cuánto les da el simulador? Y acá en cambio cuánto les da medido, el voltaje medido. Este voltaje medido se refiere al voltaje que ustedes miden acá en LabsLAN. Y así no, tienen cada una de estas. Acá aplican en cambio la ley de Ohm. Tienen que acá en cambio medir, miren la corriente. Entonces aquí para medir la corriente en cambio se conecta en serie al circuito y tienen que igualmente llenar esta tablita, ¿no? Resistencia leída, resistencia medida, igual acá. Corriente calculada, miren, aquí tienen que calcular con la ley de Ohm. Para eso usan el voltaje y la resistencia medida y calculan la corriente. Entonces la corriente calculada en fórmula. Ustedes ponen en el informe la fórmula que utilizaron, cuánto les salió. Acá ponen la corriente en cambio simulada, lo que les da en Multisim o en Proteus. Y aquí en cambio ponen la corriente medida que les da en cambio acá en LabsLAN. ¿Sí? Y finalmente dice calcular la potencia. Ya vamos a ver esto de la potencia, cómo se la calcula. Bien, eso podemos dejarlo para las siguientes clases, pero como les digo, el informe es hasta el lunes. Entonces pueden ir ya avanzando en estas primeras partes de aquí, en las primeras secciones. Bueno, quedemos hasta ahí, chicos. De todas maneras, les dejo ahí el documento. Pueden chequearlo. Tienen aquí el enlace de LabsLAN. Como les digo, tienen también aquí si por A o B tienen alguna duda, tienen también el manual de uso del laboratorio. O cualquier cosa me preguntan a mí y lo vamos trabajando en estos días. Igual tenemos todavía martes, a ver, estamos miércoles, estamos jueves y viernes, tenemos aún para ir despejando cualquier duda de la práctica. Bien, entonces quedemos hasta ahí, chicos. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, disculpe, ¿y los grupos ya estaban o no recuerdo eso? Son los mismos grupos que creamos. Los grupos que ya formamos, ¿no? Ustedes, déjenme ver. Sí, ayer los
pero no en el legal también. Exacto, ayer los hicimos. Ingeniero, En los participantes, en la sección de participantes también. ¿Perdón? Ah, no, era para los mis compañeros que están en los grupos en la sección de participantes. Ujú. Ah, ya, gracias. ingeniero, sobre el formato, ¿lo tenemos que adaptar a las normas APA o le dejamos el que nos envió? No, el informe, a ver, déjeme ver, ya se me cerró. Espérenme para- Digamos, si podemos cambiar el tipo de letra y eso. No, es el tipo de letra, es el que está ahí. Ah, ya. Lo que me olvidé de comentarles, lo que sí se usa formato es en el, mire, por ejemplo aquí en la introducción les dice, ¿no? El texto tiene que ir en tipo Arial, tamaño 11. Es el formato. Casi todo está en ese mismo tipo de letra. Y igual a cambien los resultados también les dice, ¿no? Arial, tamaño 11, conclusiones igual. Este de aquí es un ejemplo, no vayan a poner lo mismo aquí, algunas de otra asignatura me han puesto lo mismo. Este es un ejemplo nomás, lo borran y ponen sus propias conclusiones. Recomendaciones igual, y en la parte de bibliografía tienen que utilizar bien el formato o las normas IEEE. Eso aquí pueden, aquí tienen también un link de una guía para que vean cómo se cita la bibliografía. Entonces, ponen aquí entre corchetes el número 1, número 2, número 3, dependiendo del número de referencia. Y bueno, aquí les indica cómo indicar los nombres, el título del documento, el año. Todo eso pueden aquí encontrarlo en este link. Eso sí tiene norma, la parte de bibliografía. Y en anexos ustedes pueden poner, qué sé yo, algo adicional que quieran. De pronto compartir algún link, de pronto compartir alguna captura adicional. Eso pueden hacerlo, ¿no? O indicar ahí, se anexa al presente documento los archivos creados en Multisim, Proteus o LabsLab. Eso iría ahí. Eso es, chicos. ¿Alguna otra duda? Entonces, quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana. Un buen día. Profe, Gracias. Hasta luego. Karen. Profe, no me salió para poner la asistencia. Ya solo me salía falta injustificada y por lo que ingresé tarde. ¿Qué pasó? No sé, quise poner aunque sea retraso, pero no me salió nada ya. ¿Cuál es su apellido? Gonzaga. Pero estuve toda la clase, En entonces Brigitte. por eso lo quería decir. Sí, Ya. ¿Listo? gracias. Ya. Hecho, chicos. Nos vemos el día de mañana entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.